Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba este 4 de julio. Hoy compartimos con ustedes un programa especial dedicado a la celebración de independencia de los Estados Unidos. Una victoria que deseamos se convierta en realidad para el pueblo de Cuba. Y con el pensamiento martiano damos inicio a Levántate Cuba. La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta, canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba. Hoy esta nación está de celebración, una fecha histórica que marca la grandeza del sentimiento de libertad e independencia genuinos. Y para hablarnos del significado de este día, pues le doy la bienvenida al politólogo Julio Schilling. Buenos días, Julio. Quiero que recordemos qué es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Mira, para poder tener una apreciación correcta del significado, tenemos que brevemente ver las raíces filosóficas y epistemológicas de lo que es los Estados Unidos. O sea, podemos decir que el tribu que llegó como colonos a los Estados Unidos vinieron buscando el tesoro no material, sino el tesoro de Dios. O sea, el derecho a el ejercicio de cultivar la fe sin interferencia estatal. Entonces esto marca una gran diferencia porque ya llegaron con la primacía hacia Dios, una relación muy especial con Dios. Curiosamente, los conceptos modernos políticos, o sea, la democracia tal como la conocemos, sí, la noción de contrato social, o sea, ese acuerdo que una sociedad pues se lo da a un gobierno, cediendo determinado espacio para que el gobierno pues cumpla funciones, gobierno dividido. Todo esto en la modernidad son productos del iluminismo. Pero no todo lo que trajo el iluminismo fue bueno. O sea, el iluminismo, cuando puso al hombre como el centro del universo, le concedió un terreno que buscó reemplazar a Dios. Entonces, ese espacio de que el hombre era capaz de todo, de que el hombre, podemos decir, hasta era perfecto y era corrompido por determinados factores como la religión, la propiedad, etc., tuvo oponentes como uno de sus más prominentes, Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, que pues de ahí partía de que había que destruir todo para empezar de nuevo. Marx, Hegel, Nietzsche, todos partieron y en sus modelos políticos vimos el comunismo, el fascismo. Bueno, los colonos norteamericanos, que eran productos también del iluminismo, no pertenecían a esa rama que pusieron al humano como el factor más importante y que el humano era capaz de ser el paraíso en la tierra. No, partían de la noción del pecado original. En otras palabras, el humano era imperfecto. Sí. Su perfección
sería a base de una vida virtuosa y el acercamiento con Dios. Esto es fundamental entender, porque la gran preocupación de figuras como Platón de la democracia, que no solo quiere decir gobierno de los muchos, sino también gobierno de las turbas. Sí. La gran preocupación es qué podría ser una sociedad que no fuera virtuosa con el poder político. Entonces, los fundadores estadounidenses en todo momento utilizaron un modelo político moderno, pero nunca cayeron, por ejemplo, en lo que cayó los jacobinos en la Revolución Francesa, de querer destruir todo para ser un hombre nuevo. No, todo lo contrario. Entendían que el humano era imperfecto y que su gobierno era basado en esa imperfección con apego a valores judeo-cristianos. En efecto, hay 170 años de tiempo antes de que la Declaración de Independencia se promulga y reposa sobre 6 otros documentos de la cual fueron tomando. Y cuando miramos la Declaración de Independencia, bueno, fue tal como es. Los Estados Unidos se declaró independiente, pero sí, esto ocurre un año después que empezó la guerra y 7 años antes de que alcanzaron en sí la libertad de Inglaterra. ¿Y cómo fue este desarrollo de la independencia de los Estados Unidos? Fue un periodo de 16 años, que podemos decir el periodo de la Revolución estadounidense, o sea, 8 años de guerra, 5 años de un experimento donde había un cuerpo unicameral, no había presidente. Había un Congreso que tenía las funciones ejecutiva y legislativa, y hubo mucho desorden porque las 13 colonias operaban como 13 países independientes, con una confederación que el documento, la Magna Carta, los artículos de confederación, no fue suficiente para mantener la nación. Parte de ese desarrollo pues llevó a una asamblea constituyente que tomó 2 años. Después entonces nombran el primer presidente, que es George Washington, y posteriormente hay un periodo de 2 años donde, y es lo fundamental de la Constitución estadounidense, sí, se le añade la Carta de los Derechos y las Libertades, con lo conocido como el Bill of Rights, que son los primeros 10 enmiendas, que en efecto está patentizando derechos inalienables. Y que se cumplen, Julio, porque lo más importante en una constitución, en una nación democrática, es ver prevalecer esos derechos, no que solamente sean algo escrito en una constitución, en un libro, en un documento que realmente no se respeta. Correcto, y por eso es que empecé con esta introducción, sí, del apego a valores universales y a valores, de nuevo, metafísicos, porque esa noción de derechos preeminentes, lo que ellos llamaron derechos inalienables, quiere decir que esos derechos ningún gobierno te lo puede quitar porque no te los dio. O sea, tú no eres libre porque un gobierno te dice que eres libre, no. Tú eres libre porque Dios así te hizo. ¿Qué usted resalta? ¿Qué es lo que más resalta en esos derechos, en eso que basa esos principios de la Constitución que son inviolables y respetados en este país? La libertad de expresión, de tú poder criticar al gobierno sin tener la repercusión de que vas a ser castigado, de que vas a ser despedido de un trabajo, de que no te vas a poder mover, de que no vas a poder salir del país, que vas a tener límites de territorio. Tú puedes expresarte pacíficamente contra cualquier gobierno y no corre peligro tu vida. Muy diferente, y eso es una garantía constitucional. Por eso es que incluso a veces, cuando hay una ley que infringe ese derecho, el Tribunal Supremo es el árbitro que determina si se ha violado la Constitución. Pero hay que entender que una Constitución vale solamente lo que el sistema ético que lo está sosteniendo vale. Porque, por ejemplo, el exterminio que ocurrió en Alemania, en Rusia, en China comunista, de millones y millones de personas, se hizo legalmente, o sea, bajo la legalidad de una constitución, o sea, que fue un gobierno, o sea, por la ley. Sí. Pero eso no quiere decir, legalidad no es equivalente a moralidad. O sea, no quiere decir que es moral lo que han hecho. Entonces, parte de la gran distinción de los Estados Unidos como un ensayo democrático exitoso es que en todo momento que ha abrazado esa noción de tener el imperio de la ley, aún esa ley humanamente desarrollada
está limitada por conceptos preeminentes. Preeminente quiero decir conceptos que van más allá de toda posibilidad de un humano quitar o poner. Y eso es la gran distinción. Y esto Maite lo reconoció Padre Varela, esto lo reconoció el apóstol Martí cuando dijo y hablaba de una sociedad virtuosa, porque precisamente una democracia es una herramienta muy delicada y requiere de una ciudadanía virtuosa y un marco judeo-cristiano. En el caso de los estadounidenses, pues facilitó ese desarrollo con estos instrumentos políticos modernos, el sistema de frenos y contrapesos, por ejemplo, de que ninguna rama tiene demasiado poder, es muestra de esa base religiosa, porque ve el humano imperfecto, y si el humano es imperfecto, pues los humanos que están en el gobierno pueden ejercer un gobierno imperfecto. Y eso habla también del gran valor que tiene la Constitución de este país, que sí se respeta, y el poco valor a beneficio del pueblo cubano cuando establecemos que una Constitución está basada en un socialismo irrevocable, en una ideología que ellos consideran que es lo único que prevalece, y en una institución política que es la que rige el poder en Cuba. Correcto. Mira, precisamente una de las distinciones de la Constitución estadounidense es que no es una Constitución prescriptiva. No, le deja a sus ciudadanos la opción de cambiarla, de modificarla, de regirse por leyes. Pero eso sí, hay 10 enmiendas, que es la Carta de Libertades y Derechos, que establecen lo que no se puede tocar. La libertad de expresión es la primera. Sí. ¿Por qué? Porque es sacrosanta, va por encima de toda capacidad de nuevo, de un gobierno alterar. La Declaración de Independencia fue basada en el derecho de rebelión. O sea, cuando no había ninguna otra opción para alcanzar la ecuanimidad y la justicia, la rebelión fue lo que hicieron, y en efecto el documento brillantemente va enumerando todas las violaciones de la corona británica para dar la racionalización de por qué rompían con la corona y por qué eran libres, porque ya el poder era tiránico, Sí. Y no había otra forma excepto que ir a la rebelión para alcanzar la libertad. Y se pone fin a la guerra precisamente con un tratado que es muy conocido, el Tratado de París. Correcto. ¿Qué establecía en ese momento? Mira, y volvemos, y esto hablamos de esto la semana pasada, Sí. de una forma. Francia, no solo con las armas que costó bélicamente, la batalla de Yorktown, por ejemplo, que fue decisivo, fue gracias a la Marina francesa, que chocó y aniquiló a la Marina británica, que facilitó la victoria de las fuerzas estadounidenses. Entonces, esto demuestra que aún esta gran nación necesitó la ayuda de una potencia, y España, podemos añadir también, igual que Holanda, ayudaron por sus propios intereses, no importa. Sí. Lo hicieron y se benefició la gran nación estadounidense. Entonces, la solidaridad extranjera es algo muy necesario que vemos en el desarrollo de la democracia. Y los valores que esa declaración contiene, es la brújula por la cual esa Constitución, que de ahí parte, depende. Porque esa declaración enumeró, de nuevo, derechos inalienables, que no es otra cosa que derechos naturales, derechos que el hombre, y digo el hombre en sentido genérico, nace y no se lo pueden quitar. Esto hay que entenderlo, porque para poder exitosamente vivir en una democracia, tienes que saber que eres libre, que tienes una responsabilidad como ciudadano virtuoso para participar en el proceso, pero tiene que haber alternativas, cosa que, por ejemplo, en dictaduras como la cubana no hay. No existen. Según tengo entendido, Julio, este y otro documento más en el mundo son los únicos que se mantienen en vigor. La Constitución original se mantiene en vigor. Correcto. Y mira, me alegro que hayas mencionado eso, porque incluso a través de la gran guerra civil estadounidense, por eso es que los procesos históricos, a veces cuando se ataca a la República de Cuba precomunista, no se da cuenta que la imperfección de las naciones se va desarrollando con el tiempo, es parte de los procesos históricos. Y el tema de la esclavitud, los fundadores norteamericanos lo vieron, sí, y sabían que eso iba a ser un problema, y le tocó a ese gran presidente, Abraham Lincoln, para tomar partida en eso. Y nunca la Constitución fue cambiada. Es la Constitución que ha seguido. Por eso es que, pese a quien le pese, es el ensayo democrático más exitoso en la historia. ¿Por qué tiene tanto valor el respeto
de la Constitución para una democracia que prevalezca en una sociedad. Correcto, y por eso partí desde el principio, porque es muy cierto que es esa fe en Dios, es esa fe en esos valores metafísicos que están por encima, que le dan primacía a algo más grande que uno. Eso, Maite, es esencial. Mira, yo recuerdo una vez hablar con un conferenciante de filipino. Él me dijo que él llegó a este país y decía, ¿por qué este modelo funciona y otros países que lo imitan no? Y él dice que cuando miró la moneda que decía, en Dios confiamos. Entonces, eso no es solo una retórica. Realmente este país se fundó abrazando esa noción. Con esa humildad es que este país ha crecido y se ha convertido en lo que es. Yo creo que todos los experimentos que han colocado al humano como capaz de resolver todo el intento de establecer el paraíso en la tierra, no solo que han fracasado, sino han terminado exterminando a sus ciudadanos, negándoles todo tipo de libertad y condenándolos a la miseria material y espiritual. Julio, además de la Constitución, ¿qué otros factores conforman un sistema democrático como el estadounidense? Tiene que haber balance de poder, tiene que haber una prensa independiente, capaz de criticar. Sus ciudadanos tienen que poder asociarse, tienen que poder votar, organizarse para criticar, organizarse para abogar a favor de causas. Tiene que haber una sociedad civil, civil queremos decir, porque estas son las palabras que se suenan, y la sociedad civil es toda entidad no gubernamental. Tiene que haber una sociedad civil fuerte. Eso es una de las cosas que en este país pues ha proliferado, porque el gobierno tiene un papel, pero no es el que determina la vida de las personas, sino lo hacen los propios ciudadanos, con un peso sobre la familia y la iniciativa privada. Y esa me imagino que es la única forma, ¿no?, con la que se ha conseguido hacer prevalecer una democracia en un país tan grande, en una nación tan grande, y con la conformidad de tantas, o conformado por tantas culturas, por tanta gente que vive en este país. Correcto. Eso es uno de los mayores retos, que quien tenga duda de si el modelo funciona o no, precisamente viniendo personas, en el caso de los cubanos, pues huyendo de un sistema político, pero aquí también a través de los años y de la historia han venido personas huyendo a la miseria, personas que en su país no fueron capaces de lograr hacer una vida honorable, y en los Estados Unidos lo logran. ¿Por qué? Porque sacan lo mejor de las personas, porque hay un Estado de Derecho, porque las reglas son bien claras y porque se defiende la libertad del individuo. El individuo vale. ¿Qué ejemplo constituye los Estados Unidos, su declaración de independencia, su constitución y su valor democrático para otros países del mundo y para la tranquilidad del mundo también? Totalmente. Mira, la tradición, y cuando tú bien señalaste el hecho de que esa modelo, esa constitución no se ha interrumpido a pesar de tener una guerra civil, eso demuestra la solidez. Los procesos de elecciones, no ha habido una elección que se ha suspendido, jamás, a través de toda la historia norteamericana. Esa continuidad es lo que le da confianza a sus ciudadanos a creer en el sistema. Y esa responsabilidad hacia el mundo, los Estados Unidos la ha demostrado. De nuevo, si no, estaríamos todos hablando o alemán o ruso. Así que tenemos realmente mirar y aprender de los valores de la cual se fundó este país. Son valores universales y buscan y promueven lo mejor del ciudadano. ¿Algún momento en el que se haya visto amenazada la democracia en los Estados Unidos, Julio? Bueno, sin duda el posmodernismo, o sea, los enemigos no les ha sobrado. O sea, el comunismo internacional, desde que tomó el poder, pues ha intentado subvertir el orden en los Estados Unidos. Cuba comunista ha sido un actor seminal en esa guerra contra la democracia más fuerte del mundo. Entonces, sin lugar a duda, es una amenaza para el mundo dictatorial, porque es el que siempre pone a sus hijos en el campo de batalla para preservar la libertad y la democracia. No es perfecta, porque los hombres, de nuevo, no son perfectos, pero sí hay un sistema de gobierno que le permite a sus ciudadanos pacíficamente cambiarlos
cuando no se considera que el presidente, el gobierno está cumpliendo con su pacto social, con su contrato social, y para el mundo es la expresión máxima de lo que debe ser la democracia, que es simplemente autogobierno. Es algo delicado, pero para que funcione tiene que haber un sistema que lo nutre y una ciudadanía virtuosa que lo alimente. Cuando Cuba proclamó también su independencia en un momento determinado, tuvo como paradigma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o este sistema estadounidense. Es que cuando miramos, por ejemplo, la Declaración de Independencia norteamericana, la Declaración de los Hombres de la Revolución Francesa, se parte de nuevo del principio del derecho de revolución, del derecho de rebelión, que quiere decir que la libertad es lo más importante. Y la República de Cuba, a pesar de sus imperfecciones y a pesar de una enmienda que de nuevo fue quitada en 1934, la enmienda Platt, funcionó mucho mejor que muchas otras, incluso democracias europeas que hoy los miramos y decimos, mira qué exitosas son. Sin embargo, no se compara con lo que tuvo el cambio de gobierno que tuvo la República de Cuba. Pero no podemos perder de vista en todo esto, y es lo fundamental, que un país que se separa de valores espirituales corre riesgo de perderse. Tú me preguntaste si algún peligro afronta los Estados Unidos. Bueno, el posmodernismo, sí. O sea, ese marco intelectual que estamos viviendo ahora, que está sustentado por el marxismo cultural, es un peligro. ¿Por qué? Porque está totalmente desespiritualizado, es un concepto material que no aporta nada en el sentido del crecimiento del humano, más bien busca destruir lo existente con una cierta visión utópica. Quizás por eso, Julio, el castrismo tuvo en cuenta acabar con la fe, acabar con todo el cristianismo, todo lo que existía en Cuba, el catolicismo. La iglesia como institución fue desmantelada totalmente al llegar al castrismo, porque sabía que sobre esa base se podían gestar principios que llevaran a una independencia y a una democracia en Cuba. Correcto. Y eso lo hizo no solo el castrocomunismo, eso lo hizo la Unión Soviética, el China comunista, todos, la revolución jacobina en Francia. Lo primero que hizo fue tratar de descabezar la religión, porque ellos en efecto son una religión política. La jerarquía, el funcionamiento es una imitación de una institución, pero no de una religión, pero no una religión con valores sobrenaturales, sino netamente materialista. Entonces, esto va contra la naturaleza humana y va contra el funcionamiento de un orden, de una sociedad. Y de nuevo, de esto mismo habló, de ese desorden, habló figuras como Platón, del peligro de tener un sistema que no le ponía atención a los valores espirituales. Entonces, por eso es que si miramos, y así quise empezar esta explicación de los Estados Unidos y la Declaración de Independencia y su éxito, tenemos que entender que al estar anclado en Dios y darle primacía a determinados valores, eso ha sido la brújula por la cual una sociedad secular, que de nuevo tiene separación de Estado e Iglesia, pero lo hace para proteger la Iglesia del Estado. Exacto. Entonces, ese tipo de sistema, por eso es que ha logrado prosperar, y confiamos que así pues pueda seguir. Además de la fe, Julio, ¿qué necesitaría Cuba para conseguir una independencia genuina, un cambio que realmente el pueblo está necesitando verdaderamente y merece además, porque nadie merece vivir durante 6 décadas bajo el dominio del castrismo, bajo el dominio, yo digo, vuelvo y lo repito, sobre el peor colono que le pudo haber tocado a la isla de Cuba? Lo más importante es la justicia. Como único puede haber paz, como único puede haber reconciliación, es por medio de la justicia. Tiene que haber justicia para que entonces exista un Estado de Derecho. Tiene que haber un proceso de descomunización. Si no, no se puede enraizar la democracia. Esto es fundamental. Si meramente se piensa que se puede tener cambio de figuras con cambios de nombres y que así se está sembrando una democracia a largo plazo, es un grave error. Hay que desenraizar
todas las instituciones del comunismo en Cuba. Los ejemplos clásicos los tenemos, se hizo con Alemania nazi, con Japón imperial y con Italia fascista. Esto hay que hacerlo en Cuba. Los modelos totalitarios dejan secuelas muy dañinas para la sociedad, y si no se hace un juicio moral y un juicio práctico a los que han cometido crímenes de lesa humanidad, pues corremos el riesgo de que Cuba en menos de una generación vuelva a caer otra vez. Por eso veíamos la semana pasada, Julio, cómo se daban a conocer, se exponían nombres de represores que habían violentado a la sociedad cubana, que habían hecho daño a la sociedad cubana a nombre del castrismo, y eso es importante. Imagino que sea vital dar a conocer a esas personas que han ido en contra de lo que es la democracia y en contra de lo que son los respetos a los derechos que establece, digamos, la Constitución estadounidense que estamos celebrando hoy. Correcto. Mira, los sistemas sacan lo mejor y lo peor de las personas. En Cuba, el chivatear, el dar palos en nombre del régimen, el abusar, el espiar, eres premiado, ¿no, verdad? Ese tipo de actitud es lo que produce, es lo que estimula ese gobierno, ese sistema. La rendición de cuentas es fundamental, para el bien y para mal. Si una persona hace mal, pues tiene que ser responsabilizado por lo que hizo. Y si hace bien, pues va a ser premiado. Pero no podemos evitar el principio de rendición de cuentas, porque si eso se hace, pues entonces, en efecto, se está patentizando la impunidad, que, vuelvo y repito, es el peor enemigo de la democracia en todo el mundo. Julio, es un placer conversar con usted y celebrar este día que es tan importante para este pueblo estadounidense y por supuesto para nuestros cubanos, que ojalá que tomen el ejemplo de independencia que celebramos hoy, y también ese documento tan importante que es la Constitución de los Estados Unidos, que usted me decía vino después. El mensaje para aquel cubano que está en la isla de Cuba necesitando, pidiendo a gritos, aunque no salga a la calle a hacerlo, aunque no está en un centro de trabajo, exigiendo que respeten sus derechos, para que verdaderamente se pueda conseguir un cambio en la realidad cubana. Mira, el cubano nació libre, es su derecho natural, y lo único que lo está impidiendo es un sistema con un régimen para reforzar ese sistema. No es capaz de durar para siempre. Confiemos en Dios, que tiene sus días contados. El cubano será libre, tanto los que vivimos fuera, que ya lo somos, como nuestros hermanos que viven en la isla. Pues que así sea, Julio, y que en un momento determinado de la historia podamos sentarnos usted y yo a celebrar el Día de la Independencia cubana y hablar de toda la historia fea que llevó a ese momento, que es lo que está sufriendo el pueblo de Cuba durante 6 décadas, pero también el momento de victoria y de gloria que merecen todos los cubanos. Como usted decía, nacimos libres y todos, por supuesto, tenemos el derecho a exigir que se respete esa libertad de salir a votar, esa libertad de tener los principios básicos del derecho a los seres humanos. Más adelante voy a estar hablando precisamente acerca de ese derecho que está promoviendo una campaña internacional protagonizada por Rosa María Payá, una líder cubana, una joven cubana que está exigiendo el derecho de que los cubanos puedan tener elecciones libres y decidir cuál es el futuro político y el futuro social de la isla de Cuba. Vamos a hacer una muy breve pausa. Recuerden que estamos hoy celebrando el Día de la Independencia de los Estados Unidos como un ejemplo muy importante de lo que es la democracia y el respeto a los seres humanos en el mundo entero. Pausa y regreso en instantes para continuar con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana.